Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir hablando ahora sobre el Salmo 2. Este es un salmo escrito por David. Se cree que es el primer salmo. El anterior fue, elegido para que aparezca en el libro en primer lugar, como la introducción. Pero este se cree que fue el primer salmo que escribió David, el rey David. Y vamos a enfocar primero sobre los rebeldes, que dice el versículo 1, los personajes, los rebeldes. Y dice el autor, David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí vas a dar una imagen de que los pueblos, las naciones se quieren rebelar, se rebelan y se van a rebelar contra el rey. Y no solamente es un rey de una nación, es un rey de naciones. Aquí vemos en la mente del autor David que parece ser un rey ideal, pero también en la mente de David tiene que ser un rey real, como que ese rey ideal lo materializa, lo expresa como que va a ser real. Vamos a ir viendo. Dice: ¿por qué se amotinan esas gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué los pueblos se juntan y meditan cosas que no les van a servir de nada? Piensan es la misma palabra en hebreo que aparece en el Salmos 1, donde dice que el justo medita, piensa de día y de noche. Pero estos piensan mal, cosas que no les va a servir de nada. Al contrario, les van a servir como de un cebo para que el tiburón venga y los consuma. Vamos a ir viendo eso. ¿Y qué dice luego el autor? Dice: se levantarán los reyes de la tierra, como estábamos viendo, y príncipes consultarán unidos, todos unidos ahí, consultando, maquinando, elaborando ahí una artimaña para derrotar al rey. Y va a ser eso, van a ser contra Jehová, contra Dios mismo. Ahí vemos algo. En primer lugar, tiene que ser que Dios está a favor de ese rey que controla las naciones, que está liderando las naciones. Dios está a favor de ese rey. Aquí vemos eso. Y entonces ellos se rebelan realmente contra Jehová y contra su ungido. Acá ya dice que Dios ungió a este rey, le declaró rey, como vemos que Dios también ungió a David, al que está escribiendo, por medio del profeta Samuel, le ungió, le declaró rey. Diciendo, van a decir las gentes, contra el rey que Dios puso: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como que saquemos esas cadenas que el rey nos tiene a nosotros ahí encarcelados. Rompamos eso, echemos de nosotros esas cuerdas que nos sujetan. Claro, ellos se rebelan contra los mandatos del rey. Para ellos es una pesada carga los mandatos del rey. Ellos no quieren ser controlados por el rey. Ellos quieren seguir sus propias intenciones pecaminosas. Hermanos, eso se ve hoy en la actualidad. Todos los incrédulos hacen esto. Ellos aborrecen la luz y van y atacan contra el Dios, lo menosprecian. Todas las naciones controladas por el príncipe de este mundo, que es el diablo, atacan a Jehová, hermanos. ¿Y qué va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios, quien controla al rey? Porque esto va en contra Dios, contra Jehová, está diciendo el autor. El que mora en los cielos, el que se sienta allí en los cielos, el lugar de supremo soberanía sobre todas las cosas, que es Dios, se sabe, ¿no? El que mora allá en los cielos, un lugar sobre lo terrenal, se reirá, dice. El Señor se burlará de ellos, se reirá, dice. Hay otro salmo que también dice que el rey ve venir el mal, el Dios ve venir el mal del malo y se ríe. Otros salmos que dice eso. ¿Y qué demuestra esta risa? Un sentimiento de
seguridad, en primer lugar, el rey está seguro, que me van a hacer esto a mí. Y un sentimiento de superioridad, soy superior. Generalmente pasa eso, por ejemplo, cuando vos estás muy seguro en un examen, como que esto es papita. O de superioridad, este es que se cree, este ya se me y está tranquilo y como que se ríe. Unos autores dicen que significa eso. Y también, claro, qué ridículo que están haciendo esto. ¿Qué son cucarachas? Pero luego menciona algo más que solamente reírse. El Señor se burlará. Burlar en el hebreo es lo mismo que escarnecer. Lo mismo que hacían los malos para el justo, que se sentaban en la silla de los escarnecedores para escarnecer, aquí Dios hace, pero de una manera santa y contra ellos realmente. ¿Quién es el que realmente vale aquí? Dios. ¿Y saben qué? Dios hace lo que hacen los otros, pero en el buen sentido. Él se sienta, mora en los cielos y de allí se burla de ellos. Porque es superior, hermanos. Es superior. Y luego Dios hablará a ellos en su furor. De la risa, de lo cómico, por así decirlo, pasa a la ira. A hablarles en furor. Localizó el cebo y ahí va el tiburón. Se ríe, pero lo que ellos hacen no es solo digno de risa, sino de una risa para luego pasar a la justicia. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará, los dejará ahí, temiendo, los moverá, los zarandeará, quedarán inquietos, sus corazones estarán divididos ahí, los turbará con la ira de Dios, no estarán en paz. Todo lo contrario. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Pero el contraste, a pesar de todo lo que sigan haciendo los malos, lo que quieran hacer, Dios ya dice que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios ya puso al rey, ya no queda otra. El rey ya está, él lo puso sobre Sión. Aquí no se habla de David, pues David no fue ungido en el monte Sión. No habla de Salomón tampoco. Acá Sión se refiere al lugar celestial, a un lugar celestial. Por eso dije que es algo más ideal este salmo. Y sí, el que escribe espera que se cumpla todo lo maravilloso que está diciendo aquí luego. Pero él, claro, él no ve perfectamente lo que va a venir luego, pero espera lo mejor. Y dice esto, sobre Sión ya ha puesto al rey, ahí lo declaró rey, y lo que luego va a decir más cosas. El hijo va a decir más cosas sobre esto. Sigue diciendo, ahora el hijo, ahora el rey empieza a hablar. Esto es sorprendente. Yo publicaré el decreto. El autor David, ya inspirado por el Espíritu Santo, pone el papel aquí del rey en acción. Yo publicaré el decreto, ya es un decreto. Jehová me ha dicho a mí, el rey, ¿no? Ya está hablando el rey. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este salmo nos va a explicar las escrituras en Hechos 13, 33, si no me equivoco, que dice que esto se cumplió, el decreto se decretó y dijo, mi hijo eres tú, cuando Cristo fue resucitado.
El apóstol Pedro, si no me equivoco, dice, las escrituras se cumplieron para que fueron dadas a nuestros padres, se cumplieron ahora, cuando resucitó Dios, cuando Jesús, y ahí por eso se dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como que allí, cuando resucitó, fue declarado esto, que Él es el Hijo y ahora Él es Rey. Yo te engendré hoy. Romanos también 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo, por medio de la resurrección. Dijo eso. Cuando Cristo resucitó, cuando cumplió su deber en su primera venida, ahí fue declarado Hijo de Dios y resucitó. ¿Y qué pasó? Se sentó en el trono, en los lugares celestiales, y Efesios dice que domina sobre todas las cosas, sobre todo poder, sobre todo dominio potestad, en este siglo, ahora, hoy, y en el siglo venidero también. Él está ya dominando todo. En este siglo y en el siglo venidero ya está dominando. Eso es impresionante. Y sigue diciendo que dijo Dios a Cristo, y Cristo está hablando, el Rey, no dice todavía Cristo, pero se sabe. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo te voy a dar todas las naciones. Solo pedime, dice Jehová, que está sentado allá arriba, le dice el Rey. Y las naciones son todas esas que se quieren rebelar. Y bueno, todos los que están ahí, en las naciones. Pídeme nomás y yo te voy a dar, dijo Dios. Y él iba a darle, de hecho. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, todo será tuyo, toda la tierra. Y esto se cumplió cuando Cristo murió en la cruz y resucitó. Y se está cumpliendo ahora. Personas de toda tribu, lengua y nación están siendo salvadas. Y luego, cuando Cristo venga a reinar en el siglo venidero, que ya está pasando realmente, ahora es la interposición del siglo venidero en este siglo, eso es lo que pasa ahora. Pero luego, cuando sea el siglo consumado, cuando estemos en ese siglo consumado, esto se va a ver en toda su esplendor. Todos ahí van a estar como posesión de ellos, de Cristo, del Rey. Y luego dice que también Dios le dice al Hijo, los quebrantarás con vara de hierro a los malos. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vasija no es nada y lo va a desmenuzar así nomás. Con vara de hierro a los que no quisieron aceptar el amor, la gracia de Dios. Luego Dios le va a dar con hierro. Es fuerte, pero es la realidad. Es el juicio de sus pecados. Y bueno, y va a seguir amonestando. Ahora pues, por lo tanto, a la vista de todo esto, que es un decreto ya, que Dios está reinando, Cristo está reinando, Dios, el Rey está reinando, y que nadie se va a poder rebelar, al contrario, le va a destruir a todos. A la luz de esto, el autor ahora, David, dice, oh reyes, entonces, sed prudentes, admitid amonestación, que acepten la amonestación, jueces de la tierra. Vean cuán poderoso es Dios y vean lo que va a pasar. Y vean que Dios está a favor de su ungido, el que está ya en el trono. Y sirvan a Jehová con temor, porque es un Dios severo, que juzga. Pero también alégrense con temblor. Luego el Salmo 100 va a decir que uno debe servir con alegría también.
porque Dios es bueno, dice. Servid a Jehová con temor y temblor. Y luego dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Al Hijo es el Rey. Y perezcáis en el camino. Cuidado que estés caminando en tu vida y no estés honrando. En otras versiones, besando al Hijo, porque es el Rey, se le debe besar. En la antigüedad a los reyes se le besaba en la mano. Honrad al Hijo para que no se enoje. Y estés caminando ahí, ¡pim!, se enoja de pronto y se inflama de pronto su ira. Y chao, camino. Bienaventurados entonces, termina, todos los que en Él confían, los que creen en este Rey. Bienaventurados ellos, afortunados ellos que confían en este Rey, que creen todo lo que hace y por lo tanto lo obedecen. El creer es muy importante, hermanos. Ahora, vamos a pasar esto por la obra de Cristo en la cruz, que fue donde se cumplió, como estuve diciendo, esto. Lo ideal que el que escribía David expresaba se volvió la realidad, el comienzo de la realidad que se va a consumar después. También esto sigue pasando, y en la vida de David también la gente se reunía contra Dios. Y ahora siguen rebelándose contra el Rey, que es Cristo, el ungido, que fue declarado Hijo de Dios con poder cuando resucitó de los muertos. Siguen ahora la gente rebelándose. Todos los incrédulos siguen en desobediencia a Dios, queriendo más sus deleites, queriendo más seguir su propia voluntad. Pero también Cristo ahora sigue reinando, hermano, allá en el trono, como dije en Efesios 1. Y nosotros también reinamos con Él. Esto es lo que quiero que entiendan ahora. Su iglesia está reinando. Al pasar al Nuevo Testamento esto se ve clarito. Esto es algo maravilloso. Porque cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Nosotros estamos encima sentados allí a la diestra del Padre, reinando en vida ahora. Como dice Romanos 5:17, con el Hijo de Dios. Nosotros no solamente somos súbditos de ese Rey, sino también reinamos en Cristo, quien es nuestro hermano mayor. De ahí que se puede conectar hasta lo que hizo Dios, quien es el que está reinando supremamente, pero Cristo también. ¿Y qué hizo Dios? Se reía de los malos, con un sentimiento, como dije, de seguridad y superioridad. Nosotros también nos podemos reír en Cristo de todo lo que están haciendo. También Segunda de Reyes Segunda de Crónicas habla que Dios le dijo a Isaías que le diga al rey Sennacherib que la hija de Jerusalén, algo así dice, menea la cabeza y escarnece así a él, a los de Asiria, menea la cabeza y escarnece burlándose. La hija, los súbditos del rey, nosotros, hermanos, también nos reímos de los malos porque estamos seguros, confiantes en el Hijo de Dios. Nadie puede ir contra la iglesia de Dios. Su iglesia está reinando en Cristo, hermanos. Y esto nos debe dar grande esperanza, hermanos. Nos debe seguir generando confianza, al igual que generaba confianza en los creyentes del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y aún más nos debe dar confianza
Bienaventurados los que en él confían en el Rey, porque ahora le vemos más claramente y vemos todo lo que él hizo a favor nuestro, de pura misericordia y gracia, hermanos. Ahora nosotros estamos reinando en la gracia de Dios, en la vida. No podemos andar inseguros, hermanos, como si tenemos un rey que es miedoso, que a veces está malhumorado. No, así no tendríamos confianza para orarle a Dios. Así no podríamos confiar en este rey, porque Él es inconstante. No, nosotros confiamos en Dios porque Él es el más seguro de todos, porque Él hizo una obra perfecta en la cruz. Y ahora reina sobre todo dominio y potestad y se ríe de cualquiera que hace ridiculeces encima que tienta a Dios. Nosotros debemos estar seguros, confiantes en este rey y hacer como hacía en las palabras de Dios la hija de Israel, menear la cabeza así y escarnecer a los malos, es decir, burlarse, en el sentido de tener esa superioridad, ese sentido de superioridad por estar en el superior por excelencia, que es Cristo. Y porque también nosotros reinamos con Él, como también lo va a decir Apocalipsis, que nosotros nos vamos a sentar en el trono a reinar con Él. Y eso ya está pasando ahora, porque Cristo ya está en el siglo consumado. Y nosotros, como dice Efesios, luego de decir que Cristo ascendió sobre todo dominio, luego dice que nosotros también estamos en los lugares celestiales allí con Cristo. Y vamos a expresar la gracia de Dios por los siglos y los siglos. Hermanos, nos van a ver todos que nosotros estamos reinando y van a ver esa gracia que Dios permitió que pasase en nosotros. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.